Bienvenidos a Desarmando Conspiraciones. En la actualidad, levantamos una piedra y pareciera que salen 1000 nuevos charlatanes queriéndote engañar. Por eso considero necesario que existan personas profesionales sin ánimos de engañar a la gente y con la seriedad suficiente para investigar lo que hoy conocemos como fenómeno OVNI. La entrevista del día de hoy es un gran investigador, escritor, bloguero, ufólogo de los buenos y gran amigo de este canal. El grande entre los grandes, Leopoldo, el máster Polo Zambrano. Oh, ¿Cómo está, máster? muchas gracias por esa introducción, Armando. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por compartir a tu público. Qué admiración, ¿eh? De verdad, estuve leyendo y viendo la entrevista que son de 5 horas que le hicieron. La verdad, o sea, yo realmente no, ni a César ni a usted los ubicaba hasta que me empezó a mandar las fotos. Digo, ve que hacemos el programa. Y su trayectoria es impresionante. O sea, ¿cuántos años lleva en esto? Pues mira, se puede decir que como amateur empecé desde la secundaria, como a los 12 o 13 años, como interesado. Ajá. Pero ya lo que se puede decir profesionalmente, yo situo mis inicios en el 1986, que fue cuando ya tomé el tema más en serio. Ya andaba buscando información para tratar de encontrar pues, la verdad detrás del fenómeno, aunque en aquel entonces, como todos, la mayoría, empecé como magufo. Era uno de los más aguerridos magufos que había en ese entonces, porque pues, me encantaba mucho leer, me encantaba mucho ver programas de investigación, programas documentales. Desgraciadamente, pues los libros a los que yo tenía acceso en aquel entonces, pues la mayoría eran magufos. La revista más seria que alcancé a leer en aquel entonces fue Contactos Extraterrestres, una publicación mexicana que se editó del 76 al 82. Y curiosamente estaba escrita por escépticos. O sea, estaba escrita por escépticos, pero trataba el tema como si fuera real. Como si fuera real, aunque sí había algunas investigaciones muy interesantes en las que trataban de llegar al fondo, como por ejemplo el estrellamiento de Puebla en el 76. Aquí en Atlisco, ¿no? Sí. Ajá. Que ahí estuvo precisamente el máster Chavarría, que escribía en esa revista también, junto con Pablo Latapí, investigando el caso, hasta que llegaron al punto donde cayó el OVNI, que en realidad era un trozo de una sección de un cohete ruso. Y hasta tenemos ahí nuestro ovni donde se pueden tomar fotos, ¿no? Sí, claro que sí. También en esa zona el carro sube en vez de bajar o baja en vez de subir, algo por el estilo, si lo Sí, ponen en punto muerto, ¿no? sí, es un efecto óptico ahí del paisaje que aparentemente Ajá. sube, pero pues en realidad baja. Y eso trajo más gente, supongo. Claro que sí. Sí, no, me acuerdo de haber visto en aquel entonces un chorro de programas de magufos que lo ponían a cada rato como una cosa extraña, o sea, que ahí había una fuerza electromagnética extraña que en lugar de que bajara el coche subía, pero pues no te ponías a ver en realidad cómo estaba el terreno, porque el paisaje te daba a entender como si estuviera en realidad de subida, pero pues en realidad bajaba. Y a la fecha la gente sigue creyendo que es por la nave que se estrelló. Bueno, un montón de personas. Sí, no, y lo mismo sucedió en Estados Unidos con un cruce de ferrocarril en Texas. Y creo que en aquel entonces la historia la justificaban con un montón de niños que habían muerto ahí por el paso de un tren. Ok. Y que le empujaban a los carros cada vez que estaban cerca de las vías, que se quedaban parados en las vías y que los niños lo empujaban. Pero pues también era por la orografía del terreno. Aunque después te mostraban, le ponían talco al coche y cuando terminabas de pasar las vías veías que ahí estaban las manitas pintadas. No sé cómo harían el truco, pero obviamente. Ok, gran truco, sinceramente, ¿no? Obviamente que era un truco. Bueno, quién sabe, igual si eran niños. Entonces, en el 86 es su primer acercamiento ya serio a este tipo de casos. Es cuando ya me decido a tomar el tema en serio, o sea, ya no como simple curiosidad. Es cuando ya empiezo a buscar casos cerca de mi área, aunque en aquel entonces, pues como no conocía a nadie, no tenía la idea de cómo empezar. Ajá. Pero ya más o menos tenía establecido una metodología de trabajo. Tomar testimonios, hacer notas, tratar de dilucidar qué fue lo que los testigos habían visto, pero pues todavía estaba muy rudimentario, entonces no De había... independiente andaba.
Sí, yo solo empecé yo Ok. solo. De hecho, lo que me motivó ya a tomar el tema en serio fue una fotografía que me mostró un compañero de escuela. No recuerdo si fue en el último grado de primaria o en el primero de secundaria, pero me mostró una fotografía donde se veía un objeto borroso, pero se alcanzaba a ver que era circular y como que se estaba elevando, porque en la fotografía parecía borroso, pero daba la impresión de que se estaba moviendo y que se estaba elevando. Claro que en aquel entonces yo todavía no conocía muchas cosas de fotografía ovni Ujú. y yo me quedé impactado con esta imagen, sobre todo porque un amigo mío había sido testigo y había tomado la fotografía. Lo único que me acordaba era de la situación en la que había tomado la fotografía, que iban en carretera tomándole fotografías al campo, y mientras estaban tomando la fotografía al campo, pues salió el objeto en una de las fotos. En aquel entonces, pues no había cámaras digitales. Estamos hablando de Ajá. 1979, 1980, entonces tú no sabías lo que habías tomado hasta que no revelabas el Hasta que rollo. releva, sí, sí, sí. Y entonces revelas el rollo, te encuentras con esa imagen, y oh, sorpresa, ¿qué sería? ¿Quién sabe? Pero ya después con los años, recordando la imagen, ya no estoy seguro si realmente él tomó la imagen o es una copia de la fotografía de Oregon que se tomó en 1966, en la que se ve exactamente el mismo fenómeno. Y que Juan José Benítez pone en uno de sus libros, tratando de dar a explicar esa distorsión de imagen, como que en realidad eran tres platillos voladores superpuestos en una cañada, cosa que sí. Para todo le encuentra. Sí, sí, sí. Inclusive ahí ponía por la basura a los escépticos que opinaban que era una señal de tránsito, que a final de cuentas eso era lo que había sido. Oh, genial. ¿Tendrá la foto por ahí para que la podamos ver en algún momento? No ahorita, no ahorita, pero Sí, 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 por ahí la debo de tener. Entonces, ya cuando veo yo un informe bien hecho, en forma, entonces digo, no, pues entonces esta imagen era lo mismo. Una señal de tránsito, la tomas con una cámara a muy baja velocidad, entonces el coche va en marcha, pasa la señal y pues obviamente que la tomas distorsionada ajá, claro, claro, es y el fantasma. te da la impresión de que está girando y se está elevando, porque en realidad lo que estás tomando pues es la imagen borrosa de la señal de tránsito, de la carretera y el poste. ¿Usted es contemporáneo a Benítez? No tanto, Benítez creo que es 10 o 15 años mayor que yo. Cuando usted empieza en esto, él ya tenía, Sí, yo cuando me empiezo a interesar de forma amateur, allá a mediados de los 70s, Benítez ya era Benítez y ya estaba publicando libros. De hecho, el primer libro que se publicó del tema OVNI fue por la experiencia de Sixto Paz en el 74, que se llamaba SOS OVNIs de la Humanidad o algo así, donde narra la experiencia de Sixto Paz en el desierto de Chilca. OVNIs SOS a la Humanidad se llama el libro, de 1974. Ahí narra toda la experiencia de Sixto Paz en el desierto de Chilca, donde supuestamente Sixto Paz contactaba con extraterrestres y que eran del planeta, de la luna de Ganímedes, la luna de Júpiter. ajá. Y en toda esa experiencia, pues Benítez la plasma en un libro. En ese entonces Benítez se va a Perú, convive con la familia de Sixto Paz, está ahí con Sixto haciendo las meditaciones y todo, y te cuenta toda la historia así como si fuera real, obviamente. Ese libro fue obviamente un boom. Claro, claro. Y con ese libro, pues tanto Benítez como Sixto Paz se dieron a conocer a nivel mundial, porque pues, imagínate un libro escrito por Juan José Benítez en España, publicado ahí, inmediatamente va a todo el mundo. Sí, sí, sí. En ese entonces Benítez trabajaba como reportero de un periódico y fue a cubrir la nota, pero todo ese material le dio para un libro y ya después de eso, pues ya nada fue igual, ya se dedicó a vomitar libros. ¿Considera buena lectura, o sea, fuera de lo magufo, buena lectura, buena literatura la de JJ Benítez, o le parece algo malo? Tiene bueno y tiene malo. O sea, lo bueno es que leyendo los libros de Benítez te enteras de casos del otro lado del charco que aquí no conocerías jamás, sobre todo en aquella época que no había internet. Ajá. Entonces, por ese lado era algo bueno, porque te enterabas de lo que sucedía del otro lado del mundo. Pero el otro lado malo es de que la mayoría de las cosas que mostraba en sus libros tenía su propia interpretación, como esa fotografía de Oregon. Uh -huh.
que él lo interpretaba, inclusive él hacía los dibujos de sus libros, y en el dibujo lo presenta como si estuviera aquí la carretera, y luego baja una cañada, y los 3 platos están sobre la cañada, en línea recta a la carretera, por donde el coche iba pasando. Entonces, él tiene una interpretación del fenómeno, cosa que es muy distinta a lo que realmente fue lo que sucedió en ese caso. Y así es con todos los casos. Además de que él es muy dado a disfrazar de fantasía la realidad. Como por ejemplo el relato de Mirlo Rojo de la serie Planeta Encantado. Ahí se inventa un informante, contrata una compañía de efectos especiales para hacer estructuras en la luna y luego hace un documental donde supuestamente ese Mirlo Rojo, que es un informante anónimo, le pasa información de que los astronautas vieron estructuras en la luna, pone el video que mandó construir y pues te hace un documental que te deja con los ojos cuadrados. Para ese momento, usted sí creía todo este tipo de cosas. Cuando salió Planeta Encantado, todavía creía. Yo empecé a descreer a partir de 1996, cuando sale el ovni de Lomas de Chamizal, en México. Ajá. Que se veía un plato volador enorme ahí bamboleándose detrás de un edificio de departamentos, y que lo presenta Maussan. Ahí yo ya empezaba a sospechar del fenómeno, porque había muchas afirmaciones que prometían cambiar la mentalidad de la gente, o cambiar el planeta, o cambiar la forma de pensar del mundo. Es importante demostrar con toda certeza si se trata de una confusión o si en verdad se trata de un verdadero ovni, ya que, de ser así, podríamos estar ante una de las evidencias más importantes, al menos más claras, que se hayan producido en la historia de este fenómeno. Nosotros continuaremos la investigación. En unos días más presentaremos nuevos elementos alrededor de este misterioso video, de este misterioso artefacto que el 6 de agosto se desplazó en algún lugar cercano a la colonia Bosques de las Lomas. Pasaban 3-4 meses después de la experiencia y el mundo seguía igual, o sea, no cambiaba. Todos prometían exactamente lo mismo y el mundo seguía igual. Entonces no había ningún cambio, no había nada. Luego se viene el de Phoenix, el avistamiento de las luces en forma de triángulo, Phoenix, Arizona. Ajá. También fue un boom mediático. Después ya me enteré que habían sido bengalas de unos ejercicios militares. Obviamente que los entusiastas negaron esa solución. Nos están ocultando, ¿no? Y siguieron alegando, sí, lo que pasa es que dicen, no, sí, pudieron haber sido las bengalas, pero eso fue allá, acá fue otra cosa, que no sé qué, y empezaron, lo típico, ¿no? Como cuando salieron las momias de Nazca, ¿no? Es que hay unas falsas y unas verdaderas, que ya empezaron a falsearlas, entonces estas son las falsas, acá las que tenemos nosotros son las reales, ya, sí. Y ese tipo de cosas, pues fueron mermando poco a poco mi credulidad. Hasta que ya me centré en, bueno, ok, todo lo que he visto, pues tiene fallos. Vamos a hacernos un poquito más objetivos y en lugar de creérmelas a la primera, pues vamos a checar la información antes de dar un juicio. Y pues sí, hasta la fecha no he encontrado absolutamente nada que no sea debatible. ¿Algún caso que lo haya hecho dudar? O sea, algo que diga, después de su etapa de magufo, así de que sí creía todo, se vuelve una persona más objetiva. A partir de ahí, ¿alguno lo ha hecho dudar? No, hubo un tiempo, y de hecho lo mantuve hasta hace unos pocos años, el caso Cash Landrum, que era el caso de 2 mujeres que iban por la carretera, iban con el nieto de una de ellas, y entonces ven sobre la carretera un objeto con forma de diamante enorme, que aventaba supuestamente unas flamas por debajo, y estaba en medio de la carretera. Entonces las mujeres se detienen a verlo, no saben qué es, se quedan espantados. Una de ellas, Betty, se sale del coche, que era la que iba manejando, para verlo mejor, y se queda en medio de la carretera. Entonces en ese momento sienten una oleada de calor, dicen que sienten una oleada de calor, y después de un rato ven una banda de helicópteros, que venían escoltando al objeto, pero parecía como si lo trajeran con amarras. Entonces en ese momento Betty trata de meterse al carro, toca la manija, se quema la mano, la lámina del carro estaba ardiendo, según ella. Logra meterse ahí agarrando la manija con la tela de su ropaje, entra al carro y se van. Al día siguiente empiezan a experimentar náuseas, vómito, ardor en la cara, etcétera. Y entonces van con el médico y supuestamente el médico confirma que tienen quemaduras por radiación. Ok.
En ningún momento ninguna de las dos mujeres pensaba que era algo extraterrestre. Al ver helicópteros de tipo militar, que eran unos Chinook, creo, lo primero que ellas sospechan era que era algún artilugio de la milicia. Ajá. Entonces, desde entonces, eso fue en 28 de diciembre de 1980. Y entonces empiezan a sospechar ellas de que puede ser algún artilugio militar y tratan por todos los medios de contactar con una base cercana para ver quién se puede hacer responsable, porque pues, supuestamente el tratamiento del que estaban recibiendo pues era muy caro, habían dejado de trabajar, las mujeres estaban solas, entonces no tenían que las mantuviera, entonces ellas querían una indemnización o que les explicaran qué había sucedido. Nunca lograron nada. Betty falleció 10 años después, precisamente el mismo día que se cumplían los 10 años de su experiencia. Oh, no. Y ya no pasó nada. El investigador que tomó el caso era de MUFON, John Schussler, y él siempre estuvo muy cerca de ellas. Llegó a la escena del avistamiento, constató que en el terreno había quemaduras en la autopista, pero no pudo llegar a más tampoco, no llegó a ningún caso. Y por mucho tiempo, para mí ese caso fue un misterio, porque inclusive hasta lo pasaron en Misterio sin resolver. Ajá, sí, pues sí, seguro. Oh, qué buen programa. Obviamente, sí, ahí te pasaba lo que nadie más podía resolver, a ver si alguien tenía la solución. Pero no, ni así se solucionó el caso. Falleció Betty, no sé si todavía Vicky viva, era Betty Cash y Vicky Landrum, y Colvin creo que era el nieto de Vicky. No sé si Vicky viva, Vicky era más grande que Betty, entonces yo creo que tampoco, ninguna de las dos va de vivir ahorita. Y el caso nunca se resolvió. O sea, no ha habido un pronunciamiento definitivo sobre ese caso. Pero sí he visto por ahí, de hecho todavía estoy investigando algunos datos, relatos escépticos, sobre todo de la revista Skeptic Inquirer o algo así, que empiezan a especular de que ni siquiera la experiencia sucedió. Uy, que todo estaba planeado. Sí, porque también existe la duda de si el cáncer que desarrollaron estas mujeres por la supuesta exposición a la radiación fue por el evento o ya lo tenían antes y estaban tratando de justificar que alguien les pagara el tratamiento con esa historia. Obviamente que si tú le dices esto a un entusiasta, pues te va a decir, no, lo están negando para que la gente no lo sepa, entonces no, pero nunca piensan que el testigo puede estar mintiendo. Sí, inclusive claro. Salió en muchos programas de televisión. Recuerdo que también salieron en el programa aquel de Lo Increíble. ¿Sí te acuerdas? El de Kathy Lee Crosby y... ¿Replay? No. No. Lo Increíble. Era un programa donde estaba Frank Tarkenton, Kathy Lee Crosby y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Eran 3 personas que presentaban casos increíbles y que presentaron el caso de Betty y Vicky en ese programa. Era donde presentaban, por ejemplo, que un tipo podía doblar cucharas o que otro tenía el cuerpo de imán. Era parecido a Ripley, pero era de otro estilo. ¿No? Y se anduvieron por varios programas promoviendo su historia, pero nadie les hizo caso, no lograron nada con el gobierno de los Estados Unidos, ni una indemnización. Y el caso pasó a olvidarse. Chin, pues qué mala onda, pobres de ellas, ¿no? Sí, sobre todo. Si lo intentaron. Pobres de ellas y sucedió como dijeron. Pero si engañaron a todo el mundo para lograr sacar alguna lana para sus tratamientos o vivir del gobierno, pues ya... ¿Y el niño no tenía rastros de radiación? También tuvo un tiempo, pero él sí no le llegó a mayores. Oh. Pero sí también presentaba enrojecimiento en la piel. Pues sí está. Bueno, a lo mejor lo quemaron, ¿no? Pues ve tú a saber. Se llega a dar ese tipo de cosas. Ve tú a saber. Y luego la mentalidad de un niño, pues no recuerda bien las cosas. Ya cuando es adulto, estar oyendo las mismas historias de sus parientes, pues ya se la creen. Entonces ya haz de cuenta que todo lo que le contaron sirve como recuerdo pantalla de lo que realmente sucedió y ya no puede ser confiable un relato. Sobre todo, pues que son 40 años ya de distancia. Claro. Siendo amante de la ciencia ficción, conoce un montón de historias y nos ha pasado, ¿no? En el programa que tenemos los viernes, que o algún charlatancillo, algún magufo cuenta algo y, lo sacó de este programa, lo sacó de este programa. ¿Cuál es su programa favorito? Viaje a las estrellas.
Viaje a las Estrellas, pero ¿cuál versión? ¿O todos? Pues mira, yo nací y crecí, bueno, crecí más bien, porque pues sí, nací. La serie empezó en 1966, yo nací en el 67, entonces prácticamente nací con Viaje a las Estrellas, de la serie original. Ajá. Sí. Y cuando ya estaba más grande, pues las repeticiones no me las perdía, obviamente. ¿Las películas actuales le gustan? ¿De qué? ¿Las últimas de Viaje a las Estrellas? Sí, sí me gustaron. Fíjate que bueno. yo tuve cierta reticencia a verlas, o sea, porque no quería que me echaran a perder la imagen que tenía de la tripulación original. Ajá. Y me resistí mucho tiempo. De hecho, pasó la película en cine, se olvidó la película, empezó a salir en DVD y todavía no me daban ganas de verla. Hasta un día que fui a buscar películas y me encontré la primera en un botadero. Ajá. Okay. Dije, bueno, no me va a dar dolor gastar 10 pesos por la película. Ajá. Y hasta eso era la edición especial. Démela sin bolsa y le doy 5. Sí, hace cuenta. No, pues la compré y dije, bueno, vamos a verla. Terminé emocionado. Oh, qué bien. Sí, sí, Terminé sí. emocionado porque, bueno, es que funcionó el gancho que hicieron. ¿Cuál es el gancho? Que aparecía Leonard Nimoy, obviamente. Ajá. Entonces, me gustó mucho la trama, cómo manejaron el cambio del universo alternativo, o sea, cómo lo justificaron, porque pues como todos, bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo conoce la trama de esa película. No creo que vaya a dar ningún spoiler. No, no creo, no creo. Entonces, el viaje es en el tiempo que hace Spock, porque es perseguido por Nerón para vengarse, pues es una muy buena justificación para interferir con la línea de tiempo original. Y eso es lo que crea todos los cambios que a los fans de la serie original nos harían respingar. Ajá, ajá. Oye, pero ¿cómo este güey va a ser novio de esta si era novio de aquella y que no sé qué es? Pero ya con ese, pues era lo típico en todas las series de Viaje a las Estrellas, inclusive sobre todo en la de Enterprise. Ajá. Fastidiaban con eso de un disturbio electromagnético en quién sabe dónde, en el espacio, en el subespacio. Y siempre justificaban todos los cambios extraños con es que es una distorsión en el subespacio. Y lo mismo en la serie de Viajeros y en la de Picard también. Entonces, me gustó el cambio, o sea, la justificación que hicieron y aparte pues la trama está muy buena, está muy bien, aparte de los actores que utilizaron, el que utilizaron para el Capitán Kirk, de a tiro en algunas partes, haz de cuenta que estás viendo el Capitán Kirk joven. Bueno, estudió bien su personaje, claro. Lo escogieron muy bien, los movimientos, las caras, las acciones, y Spock, o sea, haz de cuenta que era idéntico al Spock original. Es muy bueno, sí, sí, sí. Cuando estaba joven. Entonces, haz de cuenta que no extrañé mucho la imagen de la película, aunque sí los efectos técnicos, demasiadas luces por todos lados brillantes, eso no me gustó. ¿A poco no? Bueno, sí me pareció muy buena. Es que esas luces que te encandilan, que te las ponen de frente y brillos por todos lados, no te dejan ver bien la escena, o sea, eso no me gusta. Me cayó bien también lo de ver al papá de Kirk, que murió como un héroe. Lo que no me gustó tanto es que lo pintaran tan revoltoso cuando era joven. A Kirk. Bueno. tan así muy James Dean, rebelde sin causa. Sí, totalmente. Como que no encajaba con la idea que traía uno del Capitán Kirk. Claro. Exactamente, sabíamos que era revoltoso, pero pues, no al punto de llegar a un rebelde sin causa, inclusive hasta traía un coche parecido al de James Dean. Ajá, sí. Entonces ya te puedes dar una idea de dónde sacaron al personaje. Era una combinación entre James Dean y mi pobre angelito, de cuenta. ¿Star Wars no le gusta? No, fíjate que Star Wars fue una de las primeras películas que me movió a pensar en las civilizaciones en el espacio. Ajá. Pero no me gusta porque yo siempre la he visto como una religión disfrazada. Ok. Como una película religiosa disfrazada. Y Star Trek es lo contrario. Para mí es ciencia disfrazada de ciencia ficción. Sí, es cierto. Sí, no lo había pensado de esa forma. Entonces Star Wars no me gusta. Y menos ahora que ya la agarraron como una franquicia y están sacando secuelas por todos lados que ya no sabes cuál es el orden. No como en Star Trek, que todo tiene un... En Star Trek todo está establecido, todo lleva un orden, lleva una cronología. Cuando hacen una nueva serie se preocupan por encajarla en la nueva cronología, en la cronología que ya existe, a pesar de que sea una cronología
de un universo paralelo, como la película número 1 de la nueva generación, de los nuevos personajes, pero la hicieron encajar donde debía. O sea, porque aparte pues es el Spock que nosotros conocemos de las últimas películas de la serie original, pero en una versión actualizada del pasado de Kirk. Sí, entonces, sí, ya me revolví. Entonces, o sea, están en la línea de tiempo. Entonces, ¿cómo lograr darle un reboot a la serie con personajes más jóvenes, pero que no afecte a los fans? Pues eso, vámonos al pasado. Y sí, entonces, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Entonces la historia que se inventa para mí es muy buena justificación. Sobre todo que aparece el Spock viejo junto al Spock joven. Cuando todavía Kirk y Spock no son uña y mugre. Estuvo muy interesante. Se quedan muy gordos en el principio, ¿no? Y yo no sabía, pues ahí te dan la sorpresa de que la prueba Kobayashi Maru, que había pasado el Capitán Kirk, fue obra de Spock. Ajá, sí. Eso es muy bueno. Bueno, para mí que no, o sea, yo sí conocí a trasfondo de Star Trek en las películas nuevas. Sí. Porque de chico, aquí en México, yo no veía Star Trek. De repente lo pasaban salteados por la noche o los domingos en la mañana, cuando pues uno está jugando, ¿no? Y no, nunca, yo era más amante de Star Wars, pero con las películas nuevas, que tenía ya ahí un medio conocimiento, me empecé a ver en YouTube y a leer sobre el universo de Star Trek. Es muy, muy bueno y como dice, como que la humanidad avanzó en tecnología, a diferencia de Star Wars, ¿no? Eso es lo que me gustaba mucho de la serie, o sea, era una visión optimista del futuro de la humanidad, a pesar de que seguíamos con los mismos problemas, tanto políticos como militares, de llevar a la evolución a gente menos agraciada, etcétera, etcétera. Claro que lleva implícito desde la serie original la ideología norteamericana de que nosotros somos la libertad, nosotros somos la mejor nación, etcétera. Pues tiene que ser. Sí, y no puedes dejar de lado eso, pero viéndolo desde el punto de vista romántico de lo que la serie quería hacer, porque Gene Roddenberry era un romántico, o sea, independientemente de ese nacionalismo que pululaba en la serie, pues lo ves así como que un futuro positivo para la humanidad. O sea, logramos trascender, no nos autodestruimos. Ajá, sí. Y logramos ser una civilización interestelar. Entonces, es una serie optimista. Desde ese punto de vista lo veo. Y en cambio Star Wars siempre ha sido una serie muy oscura, el bien contra el mal, la eterna lucha que todos conocemos, no importa quién represente el mal, es la misma historia. Y luego ya las películas que siguieron ya después, pues se centran más en las batallas y para mí ya perdieron totalmente el sentido. Sí, de películas se convierte a serie, ¿no? Sí. O sea, y hay un montón de series. Haz de cuenta. Y tratan de hacer lo mismo que con Viaje a las Estrellas. Sacan una nueva película, bueno, güey que, llevaba los planos acá, bueno, sitúala aquí. Este va en este periodo. Bueno, ¿quién estaba en este periodo? Bueno, pues estaba Leia, oye, pero ya se murió Carrie Fisher. Bueno, hazla digital. Sí. Y esta película de Rogue One termina precisamente cuando le dan los planos de la Estrella de la Muerte a la princesa. Cuando inicia el episodio 4. Que luego el episodio 4 inicia cuando la princesa Leia esconde los planos en Arturito. En Arturito, totalmente. Así. ¿Qué película? Había escuchado en la entrevista, hay una película que lo movió usted a amar la ciencia ficción y lo que es el UFO, la ufología y estas cosas, que es el caso de estos dos... de Betty y Barney Hill. Ajá, ellos eran una pareja interracial, ¿cierto? Sí, él era de color, ella era blanca, era un matrimonio que en 1961 vienen de regreso de unas vacaciones a su lugar natal, que es New Hampshire, y vienen de regreso y entonces supuestamente tienen toda la experiencia que se cuenta en la historia que todo el mundo conoce. De esa experiencia se hizo una película en 1975, que fue la que me empezó a medio centrar en lo que era el fenómeno OVNI, porque lo que yo traía entonces pues era fantasía, la fantasía de Viaje a las Estrellas, todavía no se estrenaba Star Wars, así que todavía no veía la gran playa de habitantes del espacio, pero ya había visto la gran cantidad de seres que poblaban el universo en la vieja serie, en un capítulo que se llamaba Viaje a Babel.
En este capítulo es un capítulo dedicado a la diplomacia, donde la nave Enterprise funciona como si fuera un recinto diplomático y van todos los embajadores de los distintos planetas para tratar de llegar a un acuerdo de cooperación. Pero sucede un asesinato y todo se va al traste. Oh, no. Entonces yo ya tenía la idea de esa comunidad multiuniversal de seres extraños, pero luego viene este caso de Betty y Barney Hill, que yo no conocí más que hasta esa película. Y ahí fue donde dije, órale, sucede de veras. Esto pasó, ¿verdad? Porque dice, historia basada en un hecho real. Obviamente que todas las películas de este tipo pueden decir eso, aunque se tomen ciertas libertades. Pero ya viéndola con los años la película está bastante exacta a lo que se narra en el libro de Gordon Fuller, que fue el escritor que dio a conocer la historia en su libro, basado en las grabaciones del doctor Benjamin Simon, que fue el que les hizo las regresiones hipnóticas Ajá, sí, sí, a sí. partir de 1964. La experiencia de los Hill sucedió la noche del 19 de septiembre del 61. Hasta el 64, enero o febrero del 64, van a dar el consultorio del doctor Simon. Entonces ahí hay un periodo de 3 años en el que Betty insistía en su experiencia, en lo que les había pasado, porque supuestamente en sueños recordaba lo que les pasó de camino a la casa. Y es que lo extraño para ellos fue que el camino tomó 2 horas más de lo normal para llegar a casa. Uh-huh. Entonces eso inquietó mucho a Betty. No recordaban nada cuando llegaron a la casa, se sentían muy cansados, decían, pero luego después durante sueños ella recordaba pequeños flashazos y eso lo interpretaba ella como que eso les había sucedido de camino a la casa en la carretera. Entonces poco a poco Betty quería saber qué era lo que le había pasado, le preguntaba a Barney no sabía ni de qué le estaba hablando, pero con las pesquisas de Betty, Barney poco a poco se fue influenciando por la idea de Betty, hasta que llegó un momento en el que él ya sentía y vivía lo que ella decía que había pasado en la carretera, cosa que el doctor Simon no verificó en las sesiones de hipnosis. La conclusión del doctor Benjamin Simon fue que los sueños de Betty contagiaron a Barney y entonces la experiencia la compartieron los dos cuando en realidad había sido un sueño, no sucedió exactamente nada, absolutamente nada sucedió. Para el doctor Simon fue eso. Y entonces el libro que escribe Gordon Fuller, es una retrospectiva. No son los hechos como fueron sucediendo, sino que están basados en las grabaciones de las sesiones hipnóticas que sucedieron 3 años después de la experiencia. Entonces ahí tenemos 2 factores, la contaminación que tuvo Betty por andar investigando qué es lo que sucedió, y aparte la falsedad de los recuerdos por el tiempo transcurrido. Okay. Entonces Betty iba construyendo la historia a medida que iba avanzando en sus pesquisas. Inclusive llegó investigando sobre su experiencia, a ver si alguien había tenido una similar, llegó a leer los libros del mayor Donald Keyhoe, que era un crédulo retirado de la Marina y que era ferviente defensor de la idea de que los platillos voladores provenían del espacio exterior. Uh-huh. Entonces, júntale a todo ese caldo que ya traía Betty, esa carnita de los libros de Keyhoe, y pues empieza a gestar la historia de que habían tenido un encuentro con un objeto extraño. Lo que termina por sublimar la historia del secuestro, según Martin Kottmeyer, que es un estudioso de la sociología en el tema OVNI, según él, la figura de los extraterrestres la sacaron de un programa de televisión de la serie The Outer Limits, que se llamaba The Velero Shield. Y si tú comparas al extraterrestre que sale en ese episodio con los extraterrestres que muestran en la película y con el busto que Betty mandó a hacer del que ella llamaba el líder, son exactamente iguales. Y a partir de ese caso es cuando empezamos a hablar de seres grises. Más adelante, cuando ya se la noticia del caso se da a conocer por el libro de Fuller, empiezan todos por todos lados lo típico, ¿no? Tú cuentas una historia y salen como 10, yo también lo vi, yo también esto. Bueno, entre esos hay una maestra de escuela aficionada a la astronomía, Marjorie Fisher, o Marjorie Fish, no recuerdo, no sé si es Fish o Fisher, que según ella había encontrado el lugar que Betty Hill había dibujado como un mapa que había encontrado en la nave. Betty dijo que dentro de la nave había visto un mapa en tercera dimensión y que eran las rutas que seguían los extraterrestres, que unas eran las rutas de exploración,
que otras eran las rutas de viaje, otros eran puntos a los que esporádicamente iban y se veía según ella ese mapa y ella lo dibujó en un plano. Ese mapa se publica en el libro de de Fuller, lo ve la maestra Marjorie Fish y ella, como era aficionada a la astronomía, pues, trata de empatar los puntos con el mapa estelar. Y según ella, era el mapa de la constelación de Zeta Reticuli. Ok. Desde entonces se habla de los reticulianos. Y ya de eso ya no se habla de eso. Ahora son los grises o los reptilianos. Los han de haber confundido. Pero vienen de Zeta Reticuli. Ok. Entonces, supuestamente los grises son de Zeta Reticuli. Desde entonces se conoce que los grises vienen de ahí. Pero después, pues vemos en 1980 la serie de divulgación científica de Carl Sagan. Y Sagan le dedica un pequeño tiempo al tema de los platillos voladores. Y precisamente es el caso de los Hill. Y entonces nos cuenta la experiencia en un resumen bastante corto. De hecho, todo el segmento dura como unos 6 minutos. Y toca el tema del mapa. Y entonces tiene un libro ahí, dice, mira, este es el mapa que dice Betty haber visto. Y estas son las estrellas con las que se compararon según el mapa Fish, el de Marjorie Fish. Y entonces ahí empalma una transparencia y dice, bueno, aquí están las líneas como las marcó Betty, pero si quitamos esas líneas y quitamos las líneas del otro mapa, vemos que no hay ninguna concordancia. Es como si estuviéramos jugando un Timbiriche. Tú puedes unir los puntos y vas a encontrar el patrón que quieras encontrar. Entonces, ese mapa, suponiendo que sea auténtico, no prueba nada. No te prueba nada. Porque tú estás viendo un montón de estrellas que las puedes unir a como tú quieras. Sí, claro. Y te van a... Están una cerca de otra, ¿no? Sí, porque aparte, pues no están en la misma profundidad de campo, por decirlo así. Si tú estás viendo una constelación aquí plana, pues en realidad la estrella que está aquí arriba está 10 años luz atrás, la que está por acá está como a 5 adelante, ni siquiera están en el mismo plano. Entonces nosotros podemos dar la configuración que queramos, trazando las líneas que nosotros pensemos que van donde van. Como los horóscopos. Haz de cuenta. De hecho, también Carl Sagan maneja esa idea de los horóscopos. Y entonces te pones a pensar, ¿no? Que todos los Sagitarios entonces hoy se levantaron con el pie izquierdo, todos. Pobrecitos. Hoy va a ser un día nublado para Sagitario únicamente. Los Piscis tendrán un día soleado y los Tauro pues van a pasarla mojados. Sí, y los Piscis se van a ir a la isla del Padre. No, sí, ese caso, de hecho apenas hace como, yo creo que un mes, conocí el caso, yo no lo ubicaba. Pero ahorita que estaba escuchando la entrevista dije, esa fue la primera vez que a usted se le prendió, eso está interesante. No, y lo curioso de eso es que cuando yo vi la película, aquí en México no la pasaban exactamente al mismo tiempo que la pasaban en Estados Unidos. No, como un año, ¿no? Más o menos 1 año o 2. Y en Estados Unidos no la estrenaron en cine, fue para televisión. Uy, es ¿cómo se llama? Bueno, directo a tele, ¿no? Porque no es tan buena. Fue directo a televisión, o sea, era un tema que no era muy taquillero, entonces obviamente a algún productor de televisión se le ocurrió. Y la pasaron en televisión y la estrenaron el 20 de octubre de 1975. Acá en México creo que yo la vi más o menos por el 77 o 78, más o menos. Por ahí. ¿En tele o en VHS? Bueno, beta. En televisión. En televisión, sí. En aquel entonces aquí hay un canal que en ese entonces era el canal 12 y todas las noches pasaban películas de terror. Y una de esas películas fue esa. Desde que vi esa película, sin acordarme yo de la película, o sea, yo la vi y pasó como si nada. Pero desde entonces yo tenía un pizarrón para la escuela y dibujaba figuritas, por ejemplo, como el inspector de la Pantera Rosa. Ajá. Pero con los ojos almendrados. Ajá, ok. Y luego ya después con los años me acordaba, oye, yo dibujaba esto, ¿por qué lo dibujaba esto? O sea, que ya me cayó pues la película, pues, obviamente, la película. Si hubiera sido otra persona, hubiera dicho, me abdujeron. Ajá, ¿nunca pensó algo así? No. O sea, en el tiempo en el que fue magufo, nunca se me ocurrió. No habré sido yo abducido. Porque hay un test que sacó la revista OVNI, que y que decía, las horas se te pasan volando, check. ¿Has sentido que no llegas a tiempo a los check? Y entonces, fui abducido. ¿Has pensado que tus padres no son tus padres? Pues no, mi cara es idéntica a la de mi padre, así que yo también no tengo ese problema. A medida que me hago más viejo, me parezco más a mi papá.
Sí, pero jamás pensó algo así. No, fíjate, lo que ¿No? pasa es que yo soy muy curioso y yo no dejo de pensar en la idea esa hasta que no se me prende el foco. Y entonces, aunque ya lo deje y esté haciendo otra cosa, mi cerebro sigue pensando hasta que después me cae el 20. Ah, pues la película que viene el 12, con los ojos almendrados. Desde ahí ya dije, no, pues, yo no soy muy influenciable. O sea, a pesar de que sí puedo ser muy terco, o sea, se me mete una idea y no me sacas de ahí hasta que yo mismo me doy cuenta. Pero nunca se me ha ocurrido pensar en que me pasan cosas fantásticas, porque nunca me ha pasado nada extraño. Nada. O sea, Nada a pesar de extraño. haber estado en montañas, haber ido a investigar el fenómeno, nunca ha pasado nada raro. O sea, bueno, en un principio tú piensas que te pasa algo extraño, pero luego le Ajá. encuentras explicación. De hecho, he tenido 4 experiencias, y de esas 4 experiencias, nada más una ha quedado sin explicación. Pero las otras, las 2 eran aviones y una tercera era el planeta Júpiter. Esa del planeta Júpiter estuvo bien chistosa, porque me quedé paralizado en medio de la calle. Estaba esperando el camión para regresar a la casa y estaba ahí en la parada en el parabús. Y de repente volteo al cielo y veo una nube. Se veía, o sea, me llamó la atención la nube porque estaba casi muy despejado el cielo y nada más estaba esa nube ahí. Pero era una nube muy tenue, pero no tan tenue como para dejar pasar la luz y que no se viera, sino sí estaba más o menos densa, entonces reflejaba la luz de la ciudad, se veía que ahí estaba la nube. Pero luego de repente como que había nubes más oscuras arriba y las nubes de arriba se despejaron y de repente aparece una luz. Y wow, y se veía abajo de la nube. Wow, una pinche lucesota. Ay, un ovni, güey. Me quedo así. Ya estuve un rato viéndolo hasta que la nubecilla desapareció y se seguía viendo la luz. Ah. Y luego después la veo así como que con un tenue tono naranja, rojizo. Este debe ser un planeta. 2 horas de observación para terminar siendo Júpiter. Entonces llego a la casa, me pongo a buscar, que creo que fue la primera vez que utilicé el Stellarium. Y sí, en ese lo ¿Qué es el punto. Stellarium? El Stellarium es un programa de astronomía que te muestra el mapa como está en tiempo real. Oh, ya. Inclusive tiene un contador y el reloj va corriendo en tiempo real y tú vas viendo cómo se va moviendo el cielo. Ok. De hecho, lo utilizo bastante ya desde ese entonces para ubicar luces en el cielo cuando me las reportan. ¿Tiene telescopio usted? No. Ah, uno pensaría que gente como nosotros tenía telescopio. Yo tengo uno. No, Yo sí, es que se ve increíble. alguna vez quise tener uno, pero pues aquí en la ciudad es muy difícil utilizarlo y no salgo mucho, o sea, no soy de salir mucho de la No ciudad. me gusta salir. Pues no, entonces no le veo el caso a tenerlo. O sea, aquí en la ciudad siempre está nublado, siempre está la contaminación, no puedes ver mucho. Si acaso nomás la luna, pero pues invertirle 6,000 pesos para más para ver la luna, pues así a la simple vista. Pero sí ha visto por un telescopio. Sí. ¿Ha ido a los radiotelescopios? A los radiotelescopios no, pero sí fui, por ejemplo, al telescopio del observatorio del Parque Tolteca, un parque popular que abrieron aquí cerca de Monterrey. A los telescopios que tenían en el Centro Cultural Alfa, que ahorita ya desapareció. Un amigo era muy aficionado a la astronomía, de hecho él dirigía el telescopio del Parque Tolteca y en su casa tenía su propio telescopio y a veces hacíamos vigilias durante la noche, nada más su casa estaba fuera de la ciudad, así que el cielo se veía con ganas, muy Qué despejado. bonito. Se veía muy despejado, entonces lográbamos ver Saturno, lográbamos ver la Luna, etcétera, y tenía seguimiento para que no se perdiera la imagen. No sé cómo se le llama eso, pero tenía seguimiento. Algo así de azimutal o ecuatoriano, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, conozco el movimiento de los telescopios, ajustar y todo ese rollo, pero no, nunca he tenido uno y por la misma razón, o sea, como no salgo y aquí en la ciudad pues no tiene caso, ni para qué le invierta. Lo que sí me gusta es la fotografía y a eso sí le he invertido un poco. Supongo que tiene fotos de la luna y así muy, muy bonitas y muy nítidas. ¿No? No, Ah, uno no, pensaría, ¿no? no, lo de la fotografía nació porque eso es parte de la investigación OVNI. Por ejemplo, lo que me ha enseñado estar dentro de la ufología son 2 cosas. Una, los entusiastas no saben manejar las cámaras. No. Todo lo manejan en automático.
Pero como no saben cómo funciona la luz, cómo funciona cómo se capta la imagen, la foto, ni siquiera saben cómo funciona el sensor de la cámara. Todavía usan cámaras VGA, ¿no? Bueno, no, ¿cómo se llama? No tanto. No, pues imagínate, he encontrado videos de aquella época, de cuando apenas empezaba el internet, y pues tienes la pantalla de un ancho de 1900, pero los videos son de 160. Ah, sí. Entonces, no se compara. Ya están utilizando equipos nuevos, pero no lo saben utilizar. Por ejemplo, no saben que existe el modo manual. No pueden calcular la distancia para tomar una buena fotografía enfocada y ese tipo de cosas. Generalmente lo tienen en manual. Entonces la cámara sola se ajusta. Y en las noches eso es malísimo, porque la cámara, como se va a ajustar automáticamente, mide la luz. Como no hay luz, mantiene el obturador abierto por mucho más tiempo. Entonces, si tú quieres tomar una luz enfocada en esas condiciones, nunca lo vas a lograr. Vas a ver una pelota desenfocada o vas a ver un rayón en la imagen. Y claro que una pelota desenfocada y un rayón para un entusiasta es oro molido, porque obviamente el objeto se movió. Sí, claro. Nunca piensa que fue la cámara la que hizo el error. Y cuando la foto es nítida, resulta que es un dron. O la luna, o es una luz que se veía muy lejos, como me tocó en un caso que me mandaron de Puerto Rico, se veía una luz preciosa, era un punto blanco en medio, un halo verde arriba y un halo rojo abajo. Y yo, está muy interesante, y se veía todo negro. Y entonces le digo a quien me mandó la foto, ¿me puedes tomar una foto exactamente del mismo lugar en que se tomó esta, pero de día? Sí, ¿cómo no? Y me la mandó. Era una farola del patio de una casa. El halo verde de arriba era la pantalla para protegerla de la lluvia, obviamente. Y lo que se veía naranja abajo, pues era la aberración cromática del mal enfoque por haberla tomado de noche. Y luego se veía un halo verdoso así muy, muy raro a las orillas, pues era la vegetación que estaba en el patio. ¿Y el caso que no tiene explicación cuál es? Ese caso fue durante una excursión al Cerro de las Mitras. Aquí hay un cerro muy famoso que le llaman el Cerro de las Mitras. Y le llaman así porque las puntas del cerro parecen unas mitras papales. Así le llaman aquí, el Cerro de las Mitras. Es muy conocido. Y en los 90s hubo una gran efervescencia por ese cerro. Se veían luces. Todavía se siguen viendo algunas veces. Pero ya la mayoría de la gente ya ni les hace caso y algunos piensan que son efectos naturales de las rocas de cuarzo que hay en la zona. Por los movimientos de la misma roca, pues producen chispazos y de repente se ven luces. Otro aspecto es que parece que ahí arriba a alguien se le ocurrió poner una cruz con espejos. Entonces de repente en cierto ángulo el sol refleja en ese espejo y avienta una luz hacia la ciudad. Pero ya sabemos que ahí está, entonces ya no le ponemos atención. Pero en los 90s fue un gran suceso mediático que en el Cerro de las Mitras se veían luces. Y ahí tienes a todo el mundo en las faldas del cerro, camarógrafos, ufólogos, reporteros, un chorro de gente, y pues ahí estábamos también nosotros, la Fundación Cosmos en pleno. Y se nos ocurrió varias veces ir de excursión al cerro, porque digo, oye, si se ven desde abajo, pues imagínate cuando estamos ahí arriba lo que vamos a ver. Y pues ahí vamos a subir el cerro. La subida eran 5 horas. Y lo subimos como 2 o 3 veces. Lo que es el compromiso por la ufología. Sí, no, lo que es la credulidad, en serio. Ya, pero en aquel entonces, pues yo estaba joven, entonces ya, me valía gorro. Hasta por gusto me subía. Ya ahorita ya no aguanto, yo creo que no llego ni a la mitad. De hecho, en ese entonces ya nos habíamos cansado, o sea, porque la mayor parte de la gente del grupo de la Fundación Cosmos, pues ya era gente mayor, porque venían de un grupo anterior que se había formado a finales de los 60s. Pero ese grupo se disolvió en el 82 y uno de los miembros traía la idea de volver a abrir el grupo con otro nombre, con otra idea, con otros objetivos. Y pues ahí traía la idea vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta que en el 89 se decidieron varios amigos, reabrieron el grupo, empezaron en marzo del 89 y yo me integré en octubre del 89, de ese mismo año, gracias a una conferencia a la que fui al Mall del Valle, que Juan José Benítez precisamente presentaba un libro, El Testamento de San Juan. Y ahí conocí a una persona que estaba en la agrupación y me llevó para allá. Y entonces, bueno, pues todos ya con varios años de experiencia, llegamos a los 90,
la efervescencia de los platillos voladores, etcétera, y pues organizamos una excursión al cerro. Como a la mitad había un clarito y ahí decidimos detenernos. Hicimos 4 grupos de 2 personas. O si llegaba a pasar algo, pues los otros ayudaban a la otra cuadrilla. Y entonces cuando llegamos a un claro y nos detuvimos ahí a descansar, de repente, o sea, estaba muy padre el lugar. Era una planicie así muy padre, plana. Al frente no veías que continuaba el camino, parecía como si hubiera un barranco. De este lado había vegetación, de este otro lado también había vegetación y se veía que el cerro continuaba. Entonces de frente tú tenías un paisaje netamente oscuro, porque ya había oscurecido, y se veían las luces de la ciudad, como si estuvieras viendo un terciopelo tachonado de diamantes. Era una cosa preciosa. Ajá. Ya estaba extasiado viendo las luces de la ciudad mientras descansábamos, y de repente que de este lado sale una luz. Yo le calculo que a la distancia en la que la vi, más aproximadamente, porque no tengo ningún punto de referencia, sería como unos 30, 40 centímetros de diámetro. La veía así a la distancia, no sé, como la punta de mi dedo. Y entonces se para enfrente de nosotros y ahí se queda parado. Era un color blanco lechoso, como si fuera una luz tenue de esas que utilizas para que no te encandile tanto la luz. Pero despedía unos destellos de color celeste. Y entonces ahí se quedó. Y luego de repente se mueve un poquito para atrás y ¡shum!, se va para el otro lado contrario del que salió. Y se pierde a un lado del cerro. Traíamos radios inmediatamente como locos. ¡Ay, Marco! No vieron lo que estábamos viendo, que no sé qué. Batallábamos mucho para comunicarnos porque el cerro nos cubría la señal. Ajá. Entonces lo que tuvimos que hacer fue, no sé cómo lo hicimos, pero dimos con la frecuencia de un trailero y triangulamos con el trailero. Ok. Y entonces ya a través del CV del trailero, pues pudimos comunicarnos con los que estaban abajo, que todavía estaban subiendo apenas la falda del cerro. Era el equipo Panzer, que a final de cuentas se quedaron como base 1. Como estaban panzones, no subieron. En ese entonces yo era una varita de nardo. Sí. Podía criticarlos. ¿Sí? Podía criticarlos en ese entonces. Ahorita ya estoy en su situación. Ahora yo soy base 1. Y no, pues ellos no vieron absolutamente nada. El trailero se quedó espantado, obviamente, por lo que estábamos diciendo. Pero ya terminamos la comunicación, pues no vieron nada. Nosotros nos quedamos con la experiencia, no traíamos cámara para acabarla de tronar. No Dios mío, cámara. Vamos a investigar y no llevamos cámara. Ya parece, qué barbaridad. Y es que en aquel entonces no había cámaras digitales todavía. Entonces las cámaras de rollo, pues yo, no, a mí no se me ocurrió llevarla. ¿Y tú, que eres fotógrafo? No, pues tampoco. Güey, eres fotógrafo, ¿no? Pues es que íbamos de excursión, no pensábamos que íbamos a encontrar absolutamente nada. De hecho, ni siquiera traíamos la idea de que fuéramos a encontrar algo. O sea, no iban en búsqueda de... Íbamos en eso, o sea, íbamos a acampar allá en el cerro a ver qué veíamos. No íbamos con la idea de, órale, vamos a pescarlos. O sea, ni siquiera teníamos la certeza de que fuera a pasar algo. Oh. Llegamos allá arriba, estuvimos un rato, pasamos una noche allá arriba en una cueva. La cueva tiene un techo inclinado. Es la típica cueva a la que llegas ya después de bofearte toda la subida. Ajá. Ahí fue la misma cueva a la que llegué las otras 3 o 4 veces que subí. Y la cueva estaba exactamente igual. Y la ventaja de esa cueva es que antes hay otra cuevita que parece como un túnel de prospección minera, en la que siempre hay agua al fondo. Entonces tú puedes estar ahí el tiempo que quieras, ahí tienes agua, nada más te llevas lo que te vayas a comer y ya. Y no, pues estuvimos ahí, absolutamente nada. Regresamos como nos fuimos, sin nada. Con la experiencia de ver las luces. Con la experiencia de haber visto las luces y nada más la vimos 2. Mi compañero de cuadrilla, que se llama Ernesto Estrada. Ernesto Estrada Bustos era mi compañero, fotógrafo de profesión. Armero de hobby, le encantaban las armas. Oh, qué padre. Cada vez que íbamos de excursión siempre nos presumía algún nuevo aparatejo que traía de las armas. Me acuerdo que una vez fuimos a San Pedro de las Colonias, ahí descubrimos un mamut. Y en ese entonces él traía una parecida a una pistola de Clint Eastwood, esas del viejo oeste. Entonces ya la vemos y todo, y dice, no, que esta tiene gatillo de pelo. ¿Y eso qué es? Que nomás con tocarla se dispara. ¿En serio? Y la agarro. Y en serio, y la agarro para verla y la disparo, volteo para donde está él. Dice, ¿qué? No lo vas a disparar.
pero no estaba cargada. No, pues qué peligro, ¿no? Sí, y eso entre Nada más la nosotros. ves y se dispara. Y eso sí, ¿no? Y eso entre nosotros. Ahora imagínate que una vez nos tocó un ranchero que nos anduvo persiguiendo acá por la Huasteca con un machete que nos quería matar. ¿Por qué? ¿Por andar investigando? No sé si andaba así o así, no sé, pero veía el diablo en alguno de nosotros. En uno de Oh, nosotros vio el diablo y ya nos andaba cazando, nos quería golpear. De hecho, ahí en esa ocasión, yo fui uno de los objetivos porque no le atinó al que quería matar. Pero ahí inmediatamente salió el presidente del grupo a mi rescate y se le puso de frente y se espantó porque, o sea, que él era un animalote. ajá. Y otro cuate traía un hacha. Total, lo azorrillamos. Y luego llegó el sobrino y el sobrino vio que lo teníamos azorrillado. ¿Qué está pasando? Pues es que nos quería atacar con el machete. Y dice, es que anda en medias aguas. Es lo malo de cuando, Ay, no. es lo malo de cuando toma. Le digo, oye, pues cuídalo, güey. Ya quería matar a este cabrón. Cuídalo, ya le cortó el dedo, dice. No, si pasamos un chorro de peripecias yendo a investigaciones de campo. Más que Polo, muchos amigos en este trayecto de magufería, muchos amigos, ¿no? O sea, gente con quien convivir, gente con quien salir y obviamente otro tipo de reuniones. Cuando cambia su perspectiva a una más objetiva, ¿no pierde a ciertas personas o todo se mantiene igual? Pues mira, 20 años de estar en esa agrupación, o sea, independientemente de lo que pienses o cómo veas el fenómeno, pues crea un vínculo. Y entonces lo que te hace alejarte no es tanto que pienses diferente, sino que al salirte del rol ya pierdes el ritmo, o sea, ya no te juntas en los mismos lugares, ya no puedes ir, por ejemplo, ya yo me dediqué a mi trabajo y ya no puedo ir a las juntas. Al principio empecé a mostrar mis dudas como por el 2002, 2003, donde ya me estaba desencantando de todo esto, porque pues tuve una mala experiencia con lo de ¿usted qué opina? Tuve una mala experiencia con los del Canal Infinito. ¿Por? Lo que pasa es que, pues como tú sabes, lo que se pasa en televisión con respecto al tema es un show. Y entonces tiene que llamar la atención, tiene que ser entretenido, y la mayoría de las veces es falso. Entonces, por ejemplo, con Nino Canún, el programa vino aquí a Monterrey, se hicieron 2 programas aquí en Monterrey, y yo participé en los 2, que es precisamente creo que en el segundo programa, de donde pertenece la fotografía que te mandé, donde estoy al lado de Maussan, que vino Maussan y vino también Sixto Paz a ese programa. Obviamente, los investigadores locales no eran conocidos en toda la República, entonces tenían que traer un gancho que hiciera que la gente viera el programa, y obviamente que eran Sixto Paz y Maussan, que eran las estrellas del programa. Lo que no me gustó del programa es que en cada corte comercial que había para ir a comerciales, Nino Canún se acercaba a cada uno de nosotros y nos decía, apártale la madre, que haya que se vea que hay movimiento, güey, pues qué onda, él es escéptico, está en contra tuya, échale, dale madrazos, no sé qué. Entonces lo que querían era show. No les valía madre si el fenómeno era real o no, si teníamos información de primera mano o no. Lo que querían era espectáculo, que se moviera la controversia. Ajá. No les importaba el tema. Y entonces ahí ya me empecé a decepcionar. De hecho, no participé mucho, si acaso creo que tuve unas 2, 3 intervenciones. Y eso porque me movieron la vena magufa con algunos temas. Porque ya dije, no, esto es puro show. Y yo para shows no estoy, o sea, no me gusta. A pesar de que era muy magufo, no me gustaba aparecer en medios. Ni me gustaba tampoco que me instaran a que fuera como si fuera una guerra campal. O sea, yo iba a hablar de un tema seriamente para que se me escuchara, no para que el otro me interrumpiera gritando o me lanzara una mentada de madre. O sea, eso para mí no era un programa. Sí, no era un programa de televisión, y yo a mí mucho menos me gustaba faltar el respeto a alguien que ni siquiera conozco. Aunque fíjate que hay una cierta trampa, porque del panel que éramos 10, 8 éramos del grupo. Ok. Aparte de Maussan y Sixto Paz, nada más había 2 escépticos. El doctor Bernabé Rodríguez, que era un catedrático de la UNI y que era físico nuclear,
y Joel Sampaio, que era un reportero del canal 12 local de aquí de Monterrey. ¿Quién sabe qué se habrán hecho los dos? Yo creo que el doctor Bernabé ya no vive, ya estaba grande en ese entonces. Así que pues, prácticamente todos los que estábamos ahí éramos cuates, éramos 10 contra 2. Pero todos nos presentamos como investigadores independientes para que no se viera que era la Fundación Cosmos más Maussan contra 2 escépticos. Y pues estuvo interesante, fue una experiencia buena. ¿Eso en qué año fue? Esto fue en el 93. 93, ok. 93. Luego, pues ya pasaron los años, gracias a esos programas de Nino Cannon, pues tuvimos mucho trabajo. El presidente de la agrupación dio los teléfonos del grupo y pues recibíamos llamadas a cada rato. A mí me tocó investigar muchos casos. La mayoría pues eran malas interpretaciones, sobre todo de aviones en el atardecer, que es lo típico. Y luego después se viene 2002. Ya para ese tiempo yo había entrevistado a un contactado que conocí precisamente en la presentación del libro de Juan José Benítez del Testamento de San Juan. Después de la conferencia hubo un cóctel. Y pues lo típico, ¿no? Toda la gente se va por entre los pasillos, saludar a viejos conocidos, forman sus grupitos, empiezan a intercambiar teléfonos, etcétera. Y el amigo que me llevó, porque yo en ese entonces yo no sabía Benítez en el planeta, yo no sabía que existía Benítez, y me dijo, no, pues es que este güey es el mismo que escribe en la revista de contactos extraterrestres sobre ángeles. Pues vamos a ver. Y me invitó. Y fuimos, vimos la conferencia, y pues a mí lo que me extrañó en un principio es que pues estás presentando el libro que se llama El Testamento de San Juan, que por cierto compré, que para mí no es un tema de interés. Y luego lo que me llamó la atención es que presentes el libro, pero la gente le estaba preguntando cosas de otro libro que ni siquiera estaba presentando en ese momento, un libro que había escrito 4 años antes, Caballo de Troya. Bueno, es que es el máximo de sus libros, ¿no? Pues sí, el libro lo editó en el 84, estábamos en esa conferencia, fue en 1988. Ok. Así que estaba muy reciente, no me acuerdo si ya había publicado el segundo, pero todas las preguntas que la gente hacía iban en relación a dónde está el mayor, en realidad todavía vive el mayor, en realidad el mayor le contó esta historia, ¿qué pasó? ¿Y él qué contestaba? Como siempre, era muy elusivo. Era muy elusivo porque como iba a continuar la historia, él ya sabía que le iba a continuar. Entonces, obviamente, lo dejaba en duda. Dice, mira, no te puedo decir quién es el mayor porque por cuestiones de seguridad y que esto, que lo mismo que hace con Mirlo Rojo para la serie de Planeta Encantado. Él lo escribió sabiendo que era ciencia ficción. A huevo, claro. Y después es que hay un negocio. No, es que hay toda una historia detrás, porque ya después cuando se empieza a ser muy famoso con el libro de Caballo de Troya, es que fue un boom ese libro, porque mezcla la vida de Jesús con una historia de ciencia ficción. O sea, la historia de ciencia ficción es el cerrojo de apertura de la historia. Ya después te olvidas de la ciencia ficción con la que empezó la historia y te quedas picado con la historia de Jesús, de los pasajes de Jesús, pasajes que nadie conoce, porque son pasajes de los años de Jesús que no están en la Biblia, la mayoría. Pero sí hay unos pasajes conocidos por todos que ahí los narra con lujo de detalles, como si realmente hubiera estado ahí. El detalle del asunto es que después nos damos cuenta que toda esa historia que él tejió detrás del inicio de ciencia ficción, en realidad era un plagio. Toda la historia de Caballo de Troya está sacada de un libro que supuestamente se recibió por escritura automática a mediados de los 50, que ahorita se edita como el libro de Urantia. Tenía que ser. Ya había escuchado eso, sí es cierto. Sí. Bueno, no nada más Caballo de Troya, sino la rebelión de Lucifer. Y ahí con la rebelión de Lucifer no nada más se roba cierta parte de la historia, sino que se roba el título de un capítulo completo. Okay. La rebelión del que Lucifer es un capítulo del libro de Urantia. Okay. De hecho, cuando me enteré de eso, yo compré el libro, por ahí lo debo de tener. Se cuenta que es una Biblia alternativa, tiene 2000 y pelos de páginas en hoja Biblia. Y viene dividida así también, ¿no? Igualito, capítulos, versículos, etcétera, etcétera. Es lo mismo, se cuenta que es una Biblia alternativa, como si fuera, de hecho en aquel entonces lo vendían como el manual de instrucciones de la Tierra. Porque según lo que cuenta la historia,
es la historia de lo que sucedió en la Tierra cuando se dio la guerra entre Dios y los ángeles caídos. Que gracias a esa guerra de la que Lucifer se quedó como regente de este sector, de este planeta, nosotros estamos en cuarentena y no podemos ver a todas las demás civilizaciones que poblan el sistema solar o el universo, etcétera. Estamos en cuarentena, estamos encerrados, por eso no podemos ver a los que están allá afuera. Si tomamos en serio ese libro, entonces todos los contactados están locos. No me diga. Ah, bueno. Sí, porque estamos en cuarentena, no podemos contactar con nadie. ¿Cuándo has visto a un preso que hable con alguien que esté afuera? Más Sí, que en no, horas de... no. Más Igual que en los horas de... elegidos. Igual. Los elegidos. Sí, sí, o a los que tengan un billete para el celador. Nada más que Satanás es incorruptible. Cosa curiosa, ¿no? Satanás es incorruptible, él es malo porque es malo. Es malo por naturaleza y no lo puedes sobornar. Y entonces, pues, obviamente, ya te das cuenta de todo ese tipo de cosas y, pues, hoy chingar, y en los escritores podemos confiar. Entonces, ¿será cierto lo que escribía en la revista? Obviamente que no. Porque estás hablando de ángeles. ¿Quién demonios te tiene la prueba real de que ha hablado con un ángel o que siquiera que los ángeles existen? O sea, pero luego te empiezan a contar historias de que no, es que los ángeles del pasado son los extraterrestres de hoy. Ah, pues ahí está el interés. Gracias a Jacques Vallée, ya el mal entendimiento que tienen los entusiastas de lo que Vallée dice. Aparte de que Jacques Vallée es un investigador, es astrofísico, ingeniero informático francés. Se conoció porque fue ayudante o colaborador de Joseph Allen Hynek. Joseph Allen Hynek fue el asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante el proyecto Libro Azul. Desde antes del proyecto Libro Azul, creo que empezó con el proyecto Sign, luego con el Gruch y siguió con el proyecto Libro Azul. Entonces, Jacques Vallée pues también se da sus pequeñas licencias, que fue el generador de la idea interdimensional como el origen de los avistamientos ovni. Y entonces también hablaba de un ente enmascarado, de naturaleza desconocida, que utilizaba lo que la gente pensaba, lo que traía en la cabeza para manifestarse. ¿Qué es lo que ahora un tal Caravaca ha sacado como si fuera una novedad y que le llama la teoría de la distorsión? Ah, ese sí no lo he escuchado ahorita, pero sí lo de Hynek y su compa, sí, ya lo había yo escuchado en algún momento. Lo de Urrantia, ¿qué pasó? ¿Te llamaron por allá atrás? No, es que ahí tengo el libro. ¿Cuál? ¿El de Urrantia? El de Urrantia. Ajá. Ese libro se lo piratea JJ Benítez. Se lo piratea JJ Benítez cuando se hace famosísimo en España Antonio Rivera, que era un investigador, que era el equivalente de Pedro Ferriz en México, pero en España, Antonio Rivera, se da cuenta de que es un plagio del libro de Urantia, y entonces escribe un artículo, no me acuerdo si fue un artículo o un libro, que se llamaba Ni caballos ni troyanos. Ok. Y entonces ahí empieza a tirar la Juan José Benítez de que no, que esto es un plagio, que está aquí, que acá, que queda, que por acá, total, eso le ganó una demanda que casi lo arruina. Pero el libro de Urrantia es un libro ¿de quién? El libro de Urantia no tiene autor, es una contribución recibida por escritura automática por un compendio de supuesta gente que no se conoce entre sí. Ajá. Pero hubo un inteligente por ahí que vio los escritos, oye, se parece al estilo de escritura de y a también, y recopiló todos los escritos, editó el libro. Y supuestamente no persigue ningún fin lucrativo, ningún fin religioso, no han creado ninguna secta, pero el libro se vende como los cosméticos de Avon. ¿Y quién es el que editó el libro? Fundación Urantia se llama. Ajá, no, bueno. Okay. No hay gente, no hay nombres. ¿Y quién demandó a Benítez? No demandó a Benítez, o sea, Antonio Rivera, el investigador español, padre de la ufología española, el equivalente de Pedro Ferriz nuestro, ajá, él expuso que era un plagio el libro. Ah, ok. Entonces, Benítez, como es típico en todos los magufos, emprende acciones legales contra Antonio Rivera y casi lo arruina. Lo extraño de toda esta historia es que la Fundación Urantia, que es muy celosa con su libro, no demandó a Benítez. ¿Por qué? Obviamente porque gracias a esta tontería de Benítez,
le dieron publicidad y toda la gente quería leer el libro. Ajá. De hecho, gracias a esa tontería yo tengo este libro. Si no, yo no hubiera sabido que existía el libro. Okay. Y solamente hay un libro de Urantia. No Sí. hay continuación ni nada por el estilo. No, es uno solo. Haz de cuenta que es la Biblia, pero Ajá. alternativa. Ahora, como te digo, no es una fundación con fines de lucro, no es un culto religioso, no te tratan de convencer absolutamente de nada. Y de hecho, la Fundación Urantia tiene el libro a disposición de cualquier persona en línea. Lo puedes leer en línea si quieres. Ok. Nada más buscas Fundación Urantia en español y ahí tienen el libro completito. Oh, pero también lo puede uno comprar. No hay lugar donde se venda. Tienes que solicitarlo a la misma fundación. No te digo que se vende como abono. Si conoces a alguien que pertenezca a la organización que distribuye el libro, pues a lo mejor así lo conseguimos nosotros, porque teníamos un amigo que conocía a un amigo, que ese amigo promocionaba los libros. O sea, pero voy a imprimir mi propio libro de Urantia. Haz de cuenta, pero era como vender cosméticos casa por casa. O sea, no hay un stand donde lo puedas conseguir, no se venden tiendas, no hay una tienda exclusiva. Si lo vas a querer en físico, pues yo creo que en la página lo puedes conseguir también, lo puedes solicitar. A mí me costó 400 pesos en ese entonces. Ahí en la página. Que era un dineral. No, con el amigo del amigo que fue a la fundación. Okay. Viene bendito y firmado por Urantia. Haz de cuenta, sí, hasta en cajita y todo el rollo. Ya con los años ya se puso amarillento. Y es papel cebolla, yo creo que ya huele a ajo. Pues lo compré, ¿qué sería? En el 93, 94. ¿Y todos los caballos de Troya salen de ahí o nada más el primero? Fíjate que no lo sé, pero los primeros dos sí están calcados del libro. Ok. Porque yo leí hasta el cuarto. Ya después la historia se torna aburrida porque te empieza a contar pasajes que ya no son de interés, o sea, ya no están dentro del canon de lo que tú has oído de la vida de Jesús. Ya se empieza a meter con María, se empieza a meter con Lázaro, empieza a contar la historia de otros personajes que ya no. De hecho, el tercero me aburrió porque la mayor parte del libro se la pasan caminando por caminos polvorientos y cavilando y pensando. Y ahí yo creo que Benítez le puso mucho de su cosecha. Pero desgraciadamente yo soy de los obsesivos de que si empiezas algo tienes que terminarlo. Entonces yo seguí comprando los libros aunque no los leía. Ahí tengo ediciones especiales de 3 de cada 5 libros. Y luego una vez, pensando que iba a comprar el libro el nombre de la rosa, de Humberto Eco, que ya lo había visto en otra librería, por equivocación volví a comprar el Caballo de Troya 1, que tenía exactamente la misma encuadernación. Ok. Lo vi en otra librería y dije, bueno, ahora sí me lo llevo. Y nomás lo agarré y lo pagué. Ya cuando llego a la casa, Caballo de Troya 1, ¿qué chingados es esto? La granja humana de Frixeiro. ¿También tiene que ver por ahí? No lo tengo, pero sí, o sea, físico no lo tengo en digital. De Freixedo lo que me llamó la atención, y que eso sí los compré en físico, fue ellos los dueños del universo, o ellos los dueños de la Tierra, no me acuerdo. La amenaza extraterrestre. ¿Cuál era la otra? Pueblo Contacto. Tengo como 3 o 4 libros de Freixedo. No los he comprado todos porque no todos me llaman la atención. De hecho, el tema religioso relacionado con extraterrestres nunca me ha llamado la atención. Y menos esos tipos de conspiranoias de que somos una granja humana. Me cayó gorda la película La Rebelión en la Granja. No la aguanté. Que es una película animada. Que se supone que es una alegoría a la sociedad consumista y que no sé qué, y de cómo un gobierno corrupto es derrocado por otro, que con el tiempo se convierte en exactamente lo mismo que habías quitado. Pues no es nada nuevo, o sea, y no tiene nada extraordinario ver eso. Los fanáticos hicieron que odiara la película 1984, que es una muy buena película de ciencia ficción, sobre todo por el libro de George Orwell, que también escribió Rebelión en la Granja. Y los fanáticos hicieron que odiara esa película de 1984, porque la traían como bandera de que no, es que nos están engañando y el gobierno nos tiene con los ojos vendados. No mames, güey, estás viendo la televisión. ¿Qué demonios te tienen los ojos tapados, güey? Tienes parabólica, puedes ver lo que pasa en Japón. ¿Qué te tiene tapado?
Y luego que en aquel entonces no sabíamos lo que sucedía en el estado vecino, porque no había internet, pero tienes parabólica, puedes ver lo que sucede en China, Rusia, Japón, etcétera, etcétera. ¿Dónde tienes los ojos vendados? Y ahora que ya estamos conectados con el mundo, es que nos siguen engañando y seguimos con los ojos vendados. Abre los ojos. ¿Qué? Verá el que quiera ver. No sé cuántas mamadas dicen estos güeyes. ¿Cómo dice Ay, se me olvida, porque sí es una cosa que siempre me han dicho, que vea el que tenga ojos. Ajá, ese. Sí, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Ajá. Orwell escribió ciencia ficción. Sin embargo, hoy lo toman, ya esas personas lo toman como si él hubiera sido un iluminado y que él ya sabía lo que iba a pasar, porque era parte de las diferentes sectas. Sí, ¿Algún autor que a de, usted le guste de estos temas? Que diga, este sí, o sea, sí tiene coherencia lo que él dice. o sea, así como para creérmelo como que es de veras, no, porque yo estoy muy consciente de que es la literatura que leo. O sea, si yo sé que es una historia de ciencia ficción, para mí es ciencia ficción, aunque me disfrute la historia, y por ese momento me sucede lo mismo con las películas. Por el momento que estoy viendo la película, por el momento que estoy leyendo el libro, asumo que es verdad Estoy metido. para disfrutar la historia, sí, Ok, estoy metido. sí. Pero una vez que se acaba el libro, pues, es una historia de ciencia ficción, la película se acaba y ahí se quedó la película, no me la traigo a la vida real. Y así de tener un autor favorito, pues no, fíjate, o sea, me llaman la atención los temas, no tanto casarme con el autor, porque no todo de todos los autores me gusta. Ok. Pero, por ejemplo, pues me gustaban mucho las historias de H.G. Wells. Tengo un libro ahí con un compendio de las mejores ediciones, de las mejores historias de H.G. Wells, que es El hombre invisible, La máquina del tiempo, las típicas, ¿no? Edgar Allan Poe, algunas historias que no conocía. Me gusta Lovecraft, no conozco toda su obra, pero ahí tengo la colección completa que todavía no termino de leer. De los Cthulhus, ¿no? De los Cthulhu, sí. Sí, son dos tomos gigantescos y aparte compré una antología y me encantan esas historias y sobre todo porque algunas de ellas han sido llevadas a la pantalla, nunca las han sabido manejar, nunca las presentan como tú te las imaginas al leer la historia en el libro. Eso es lo que nunca me ha gustado. La última que vi en relación a Lovecraft se llamaba La herencia de Valdemar, Ay, una producción española. Son dos películas, una del 2010 y otra del 2011, creo, o del 11 y del 12. Es La herencia de Valdemar 1 y La herencia de Valdemar 2. Y me encantó la película porque mezclan a Aleister Crowley. ok, sí. Y la historia se sitúa en tres tiempos diferentes, dos o tres tiempos diferentes. El tiempo actual, donde una agencia que se dedica a bienes raíces tiene que tasar una vieja casona que está abandonada para vender la propiedad. Y entonces mandan a un agente que desaparece y mandan a un segundo agente para buscar a la gente que desapareció y a ver qué sucedió con la casa. Y entonces ahí se empieza a desarrollar una historia que después de cuando el segundo agente va a verificar la historia de qué pasó con el primero, se empiezan a ver flashbacks de lo que sucedió en esa casa cuando apenas la estaban construyendo y que ya la acaban de terminar y que un matrimonio iba a vivir ahí. Entonces ya se cuenta la historia de que ese matrimonio, al verse un poco en la ruina, acercándose a la ruina, llega este cuate Aleister Crowley, les propone un negocio porque eran fotógrafos y empiezan a tener sesiones mediúmnicas, porque este matrimonio había empezado a hacer sesiones mediúmnicas, pero eran falsos. Eran de los magufos de ese entonces que engañaban a la gente con trucajes fotográficos, como todavía existían las placas de vidrio para la fotografía. Uh-huh. Pero Aleister Crowley se mete en el ajo, se cree la historia de que estos tenían sesiones con espíritus reales y entonces se quiere asociar con ellos para llegar a ser algo más grande. Pero Aleister Crowley sí traía los conocimientos para lograr despertar a los demonios. Bichín. Y sopas, que ahí se empieza a complicar la cosa. Ok. ¿Suena interesante? ¿Es película o serie? Es una película, son dos películas que, bueno, es una sola película, pero la hicieron en dos partes. Ok. Se llama La maldición de Valdemar. No, de herencia, ¿no? Perdón, La herencia de Valdemar.
Ok, la voy a buscar a ver qué tal, a ver si me la aviento en el domingo de resurrección. Si no la encuentras, me avisas. Creo que la tengo por ahí. Gracias. Un consejo para la gente que nos ve y que está tratando de entender si decide creer o no creer en estas cosas. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a las personas que están en medio? Pues mira, es que los dos extremos son malos. Creer totalmente es malo porque puede ser engañado, puede ser víctima de charlatanes, puede ser víctima de vividores o inclusive de algo peor. Y del otro lado, negar también es extremo, porque no podemos negar algo que no conocemos. Si no sabemos qué es lo que estamos investigando, pues tampoco lo podemos negar nada más por negar. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer, tratar de permanecer en el centro. Es muy difícil a veces, porque nos gana nuestra preconcepción. Nosotros ya tenemos una idea preestablecida, entonces tendemos a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Además, con el nuevo trabajo que he desarrollado ahora, que tomé, o sea, mi trabajo laboral, el que me da para comer, Ajá. me he dado cuenta de que no toda la gente le interesan esos temas, ni siquiera saben quién es Maussan. Adiós, gracias. Entonces, o sea, imagínate, si no saben quién es Maussan, entonces no saben ni de Urantia, no saben ni de Benítez, no saben nada de lo que Claro, todos claro. platicamos Sí, sí. entre nosotros, de lo que nosotros platicamos, no saben absolutamente nada. Entonces, haz de cuenta que cuando veo ese tipo de gente que se dedican a sus labores diarias, a la casa, a sacar el dinero, a lograr pagar las cuentas, a pagar el drenaje, lo que sea, entonces en ese momento me siento como la película de Ants, de la película de hormiguitas. ¿Te acuerdas aquella que libran una batalla contra las langostas? Ajá. Y que al final de la película la cámara se va alejando y se va alejando y se va alejando y resulta que es un hormiguero pedorro ahí en la pata de una banca de un parque. Entonces así cuando me topo con esa gente, así me siento, como que yo estoy en el pinche hormiguero y todo el demás planeta ni le interesa qué demonios ando metido. Sí, sí, es Entonces, cierto. entonces todas esas tonterías son una guerra campal que a nadie le interesa, que está en un grupo muy reducido. Entonces no tiene sentido pelearse por estas estupideces, Okay. ni por creer, ni por no creer. Pero sí hay que estar atentos contra los charlatanes, porque estos, tanto en cualquiera de los dos lados, se pueden aprovechar. Entonces yo les diría que permanecieran centrados. Si ven una afirmación extraordinaria que se les hace muy ojona papaloma, como decimos, no la crean. No la crean de primera instancia, investiguenla, que les den datos para poder cotejar. Si no hay datos, si les dicen, es que un científico dijo que se podía hacer esto y lo otro, bueno, ¿qué científico? ¿Dónde lo publicó? ¿Cuándo lo publicó? ¿Dónde está el experimento? Pregunten, o sea, muevan el razonamiento crítico, que eso es algo que ya se está perdiendo en las escuelas, ya no te enseñan a razonar. Totalmente. Ahora te están enseñando a memorizar. Antes yo me acuerdo que los problemas razonados eran de todos los días en la escuela. Te ponían un texto y tú lo tenías que transformar en ecuación o tenías que definir cuál era la fórmula que necesitabas para resolver ese problema razonado. Los problemas razonados eran los problemas escritos, no había fórmulas ni números. Te decían, Juanito Pérez va a tal tienda y tiene esto y tiene el otro. Esta pera cuesta 20 centavos y pesa 300 gramos y esto pesa así. Y tú tenías que hacer todos los cálculos para responder la pregunta que te hacía al final. ¿Cuál es el resultado de la compra? Y ahora no saben ni Sí, siquiera sí, sí, sí. qué es una manzana. Unas manotas, ¿no? Porque eran sandías, ¿no? Sí, a ver, si yo te decía, Juanito tiene 8 manzanas en una mano y 10 peras en la otra, ¿cuántos tiene Juanito? No, pues 2 Unas manotas. manotas. O aquella pregunta capciosa, 12 millones más 12 millones, 4 semillones, 14 millones porque eran semillas de mango. semillas gigantes. Sí. Y ese tipo de cosas ya no se las saben los nuevos. Se les dices algo así, se quedan con cara de póker. ¿Eh? Sí, no, ya es complicado, es complicada la educación actual. Desde que se dieron cuenta que en Estados Unidos respondían los exámenes perforando tarjetas, en México ya nada fue igual. No, ya. Cada vez estamos peor y eso lo dice un anciano. Yo ya lo digo. Imagínate, yo nunca pensé decir esto, pero
Mis papás decían lo mismo de nosotros. Sí, exacto. A mí me lo decía mi prima que me lleva como 20 años. Es que ustedes tienen todo. Yo no usaba calculadora. Sí. Y yo, güey, no mames, para las ecuaciones, como que no usabas calculadora y cómo le hacías. Pero es cierto, no usaban calculadora y les salía. Y ellos tenían otra forma de resolver las operaciones a mano. No, pero la calculadora científica, ella, seno, coseno, tangente, todo eso lo resolvía a papel y lápiz. Y yo así de, güey, pero ¿cómo le hacías? No, y con el librito de las tablas. El librito de las tablas, el librito de fórmulas, ¿no? Sí, yo lo llegué a utilizar también, sí. Las Sí, tablas no, logarítmicas. a mí no me tocó. No, para nada. Tenía mi calculadora científica, Dios gracias. No, a mí yo sí alcancé esa época, hacerlo a mano. Sí, más o menos. Master Polo, pues fue un placer. Yo podía quedarme aquí 3 horas platicando. Ojalá podamos hacer una segunda parte de la entrevista para seguir platicando sobre estos, pues estos casos que ya los tiene bien memorizados. O sea, no escuché las 5 horas porque no me dio tiempo, pero de verdad, o sea, cada vez que platicamos en el programa de los viernes, lo mismo, o sea, en el Concilio Illuminati siempre sabe de dónde salió tal historia o tal cual charlatán está hablando de una, eso pasó en este programa hace no sé cuántos años, eso pasó ahí en Star Trek, la de los arcontes, el resto de los arcontes. Es que como dice Fernando Correa, yo estuve ahí, yo lo viví. No me vengas a contar. Es como decía César, lo que pasa es que nosotros estuvimos en esos eventos, o sea, nosotros pasamos por ahí, lo vimos de primera mano cuando sucedió. Yo, por ejemplo, pues como te digo, yo empiezo a contar ya seriamente dentro del tema desde 1986. Maussan tenía 2 años que había presentado a Billy Mayer. Entonces, haz de cuenta que prácticamente tengo de estar en el tema lo mismo que tiene Maussan de engañar a la gente. Así que a mí de Maussan no me puedes contar. Maussan, por ejemplo, ¿también empezó en esto o siempre supo que todo era mentira? Maussan fue como el burro que tocó la flauta, porque él era reportero de 60 minutos. Ajá. Él era encargado de los reportajes especiales, los reportajes grandes de contenido, que presentaba 60 minutos en ese entonces. 60 minutos era una copia del programa norteamericano 16 Minutes, que era también un programa de noticias. Nada más que aquí en México lo transformaron en algo sensacionalista. Y Juan José Benítez era Jaime Maussan era el periodista de investigación, de contenido de investigación, y era el que presentaba el programa fuerte del programa de esa noche. Y entonces hacía programas como, por ejemplo, que Salvemos a la Mariposa Monarca, los niños de la calle que se drogaban, que no tenían ninguna custodia y que eran abusados, etcétera. La sobrepoblación mundial, el cambio climático, ese tipo de cosas él manejaba. Siempre le ha gustado irse por temas de sustentabilidad o ecológicos o de contenido social. Y eso era lo que él presentaba en 60 minutos. Pero un día da con un documental japonés que presenta el caso de un hombre suizo que tenía contacto con seres de otros planetas. Y entonces lo presenta en 60 minutos. O sea, como que no le dieron ganas de jalar y puso el programa japonés. Ok. Y lo presenta como un caso sensacionalista. Le hace introducción y pasa los segmentos y en el inter habla sobre el tema, etcétera, etcétera. Causó revuelo ese programa. Causó tanto revuelo que la gente pidió volver a verlo. Lo vuelve a pasar. Okay. Vuelve a pasar el programa, lo pasa otra vez. Ya con un poquito más de producción, ya con algo más bien hecho, etcétera. Y entonces a partir de ahí, pues yo vio que tenía miga, tenía interés ese tema. Y entonces ya un poco tiempo después, yo creo que en 1987, 88, trata de lanzar su propia productora que se llamaba Programas de Investigación y se dedica a la investigación del tema OVNI. Y el primer caso que investiga junto con Wendell Stevens, pues es el de Billy Mayer. Hacen una investigación de campo y le hacen las entrevistas, toman video de entrevistando a Billy Mayer, etcétera. Y esos videos ya son viejísimos, por ahí deben andar circulando todavía algunos, cuando Jaime Maussan parecía mapache. que estaba flaquísimo y se veía extraño. Y pues sí causó mucha sensación. Y luego vienen programas de investigación
y lanza una colección que se llamaba Luces en el Cielo. Ah, sí, yo tuve el primer tomo. Me lo Sí. regaló mi papá. Que era una colección de 10 VHS. Ajá, sí, donde no se veía ni madre. No se veía ni madre, pero vas de cuenta que esa colección eran en parte videos que él había recopilado de distintas partes del mundo. Creo que ya en ese entonces colaboraba Michael Hessman con él y él le conseguía videos del otro lado del charco. Y luego ya más adelante, pues los conocidos que habíamos visto, que los de Beijing, que los de Stuttgart, que los estuvo cacareando buen rato, hasta que ya se perdió poco a poco el interés en este tipo de cosas. Decayó hasta que ya no se supo nada más de Jaime Maussan. Inclusive vino aquí en Monterrey promocionando las conferencias, era con lo único que sabíamos que andaba vivo todavía, daba conferencias en todo México. Yo alcancé a ir a algunas de las primeras. Y luego en el 95 pues, se viene el pum, con la autopsia del extraterrestre. Ajá, sí. Pero ya para entonces, pues ya había sucedido lo de Nino Canún. En Nino Canún empieza sus programas, creo que fue en el 90, 91, cuando empiezan con los programas de ¿Y usted qué opina? Esos programas habían comenzado con debates radiales. Pero Luis Ramírez Reyes, que era amigo de Canún y le encantaba el tema extraterrestre, de hecho era miembro del CIFEAC, el que siempre le estamos tirando César y yo, ahora con sus dos últimos miembros llorones. Le insistía mucho a Nino Canún, Luis Ramírez Reyes, acaba de fallecer hace un año o dos, era un gran amigo, con él platicaba bastante. Le insistía, oye, ¿y por qué no tocas en el programa de ¿Y usted qué opina? OVNIs. Total, se le estuvo insistiendo tanto y en radio empezaron a hacer uno. Creo que en el primero estuvo Ramiro Garza, Salvador Freixedo y no recuerdo quién más. Y tuvo éxito el programa. Y luego después Nino Canún se pasó a televisión y es cuando hizo los programas ¿Y usted qué opina? Pero ya los que conocemos nosotros de debate de kilométricos. Ajá, sí, como 4 o 5 horas, ¿no? Sí, duraba toda la mañana, y a veces hasta la noche. Y entonces Luis le insiste, oye, pues haz uno, ahora que tienes en televisión, vamos a hacer uno por televisión. Dice, bueno, ahora le sale. Lo hacen. Hombre, boom mediático. Se llena el estudio, las llamadas, la gente quería más y se hacen varios programas, se viene esto, el otro, aquello. Durante las transmisiones del programa se viene lo del eclipse del 11 de julio de 1991. El eclipse más grande del final del siglo, que era el último eclipse de ese tamaño y naturaleza que iba a existir en el siglo. Cada año hay el último eclipse del siglo, pero ok. Bueno, ese sí fue el último eclipse más largo del siglo. De hecho, así lo promocionaban los astrónomos también, que había que verlo porque no, así como se iba a ver ese día, no se iba a volver a ver otra vez. No lo vi, nada más me quedé encerrado en casa para que no me muriera yo. Tenía 6 años y pensaba que se iba a comer el mundo, perdón. Y acá todas las mujeres con un segurito. Sí. Y un hilo rojo en el ombligo. Un hilo rojo en el ombligo, totalmente. Ese es el de la luna, ¿no? Ese es el de la luna. No se me vaya a eclipsar. Bueno, cuando se da eso y que se baja la intensidad del sol, abajo se veía un punto luminoso. En ese entonces no existían las cámaras digitales. Todavía había cámaras de VHS. Entonces, obviamente, tú sabes que una cinta de plástico pues está sujeta a los cambios climáticos, se mueve, se estira, se encoge, dependiendo de la temperatura, y si no lo tratas bien, pues la imagen se degrada. Bueno, con ese tipo de cintas se tomó el video. En todo el México, todo México se tomó. Y pues todos extrañados, oye, ¿qué es ese punto luminoso? Y que no sé qué. Y mientras acá los programas de Nino Canún dándole vuelo a la hilacha. Y le llegan todos esos videos a Maussan. Bueno, pues ahí, como el ave fénix, surge Jaime Maussan de sus cenizas y empieza a formar su imperio. Sí. Gracias a ese programa, gracias a Luis Ramírez Reyes, que en paz descanse, tenemos a este charlatán cargando en las espaldas desde hace 40 años. Gracias al eclipse. Ahora, curiosamente, y esto es bastante cínico, cuando se viene el caso de las momias de Nazca, la primera conferencia de prensa la da el 11 de julio del 2017.
cuando se cumplen exactamente 26 años del eclipse. Sí, pues sí, tenía que ser. Hay una manera de festejar el resurgimiento del ave Maussan. 26 años de estar jodiendo a la gente, engañando a la gente, o tratando de engañarla, porque ya muchos ya no le creen. Ya. De hecho, aquí en México, todavía los que no son de México pues se la tragan, ¿no? Pero no lo conocen. Pero los que estamos aquí en México ya son muy pocos, fuera de su séquito de seguidores de siempre, que ya no creemos en Maussan. O sea, ya de hecho ya yo ni lo sigo, ya no me llama la atención ver qué es lo que presenta, ya son puras magufadas. Ya abrió su TikTok. O sea, se salió de TV Azteca para entrar a TikTok. No, pues no sé si se salió de TV Azteca, pero ya tiene TikTok. Es que me estaban comentando unos amigos de Perú, Ajá. que en alguna red social de Maussan le estaban preguntando que por qué ya no había salido el programa. Y entonces Maussan contestaba, es que tenemos nuevos proyectos y vamos a hacer otras cosas y que no sé qué. Entonces yo como no lo sigo, pues no tengo idea si salió o no salió, si sigue saliendo o no dentro de TV Azteca. Pero pues si ya no está en TV Azteca, pues rompió el récord de duración, digo, porque tanto tiempo de estar en Televisa y luego de repente se cambia de televisora y en 5 años se sale, pues no entiendo. Quién sabe, ve que tiene como su propio como tipo de canal o algo por el estilo, ¿no? Sí, pues de hecho tiene su propia firma, su propia agencia, que es Maussan Producciones. Y sus carnes asadas Maussan. Esas no sé si todavía lo sigue haciendo, no creo que ya, ahumadas. creo que ya no las tiene el restaurante. Ajá, sí. Siempre quise ir a ver extraterrestres a sus carnes asadas. Las arracheras Maussan. Las arracheras Maussan, sí. Con sabor a otro mundo las promocionaban. Marinadas con sí, alien. Sí, con gris, con una sustancia verde desconocida. Ok, qué bueno que nunca fui. No, pues quién sabe. Master Polo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos el viernes. Y pues esperemos una segunda parte para seguir platicando sobre estos casos tan interesantes y más que nada divertidos. No, pues cuando quieras, ya sabes, estoy a tus órdenes, siempre y cuando concordemos en los horarios, cuando quieras. Master Polo, muchas gracias. Cuídese mucho, me despido. Gracias por la invitación, saludos a tu público, hasta luego. Muchas gracias. Chicos, como pueden ver, esta es una persona seria, una persona que investigó, que lleva muchos años. Busquen esta clase de investigaciones, esta clase de investigadores para comparar lo que les están diciendo, lo que les están vendiendo como real. Recuerden, siempre busquen la verdad. Esto fue la entrevista con el gran Master Polo. Esto es Desarmando Conspiraciones. Nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Adiós.